Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios. Gloria. Alabado sea el Santo de Israel. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde preciosa. Estamos aquí meditando en la palabra del Señor. En este día precioso, pues, quiero hacerle una invitación a que estén atentos a esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo no sé si usted, como creyente, como cristiano, ha experimentado momentos donde el temor, el miedo, quieren apoderarse de su vida. Es en cierta manera normal que un ser humano en un momento dado comience a experimentar el miedo, el temor, porque estamos viviendo en un mundo donde existe la maldad, donde nos enfermamos, pasamos por momentos difíciles en ciertas ocasiones. Y muchas veces eso nos lleva a sentir temor, miedo, incertidumbre. Pero en este día quisiera, alabado sea Dios, analizar y examinar con cuidado el Salmo 27, específicamente los primeros 4 versos, donde encontramos al rey David experimentando una situación crítica. Es interesante porque Dios escogió a David para ser rey de Israel. Pero cuando Dios envió a Samuel a ungir a David, David era un niño todavía. La Biblia no especifica qué edad tenía, pero podría tener algunos de 15 a 18 años, tal vez un poco menos. Pero el hecho de que Dios lo haya separado y ungido para ser rey de Israel, eso no ocurrió, como decimos normalmente, de la noche a la mañana, no. Desde el mismo momento en que David fue ungido para ser rey, comenzó a experimentar lo que es la persecución, eh, el rechazo de su familia. Comenzó luego de haber derrotado a Goliat a ser perseguido por el rey Saúl. Y ese proceso por el cual David pasó no duró poco tiempo, hermano. Según los estudiosos y los que hemos estudiado el tema
o varios temas de la Biblia encontramos que David estuvo alrededor de 15 a 20 años pasando por un proceso de parte de Dios, donde fue perseguido, amenazado de muerte, odiado, repudiado, huyendo. O sea que David fue un hombre experimentado en temor, en quebranto, pero a través de eso, David aprendió a confiar en Dios. Y no solamente David aprendió a confiar en Dios, sino que aprendió a esperar en el Señor con paciencia. O sea, que en los momentos difíciles, en los momentos alabados sea Dios, donde estamos experimentando situaciones difíciles, es importante que aprendamos a esperar en Dios con paciencia, sin desespero, sin permitir que el temor o el miedo comience a arropar nuestras vidas. Fíjese que el Salmo 27 es un salmo escrito por David. Y cuando David escribió este salmo, no se sabe si fue eh, antes o después de ser rey. Eso no es lo importante ahora. Pero lo que David escribe aquí es lo que él estaba experimentando, lo que él estaba viviendo. Y a mí me parece que las mismas situaciones por las cuales David pasó, las situaciones que él experimentó, hoy día usted y yo las estamos experimentando también. Tal vez no como él las experimentó, pero todo creyente, todo cristiano en un momento dado pasa por ciertas situaciones difíciles. Fíjese que el Salmo comienza diciendo, en el verso 1 de Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Perdón. Fíjese que David expresa, o lo que David está expresando, que está escrito en este salmo, nos lleva a pensar y a creer que en medio de las situaciones difíciles que David experimentó, nunca decayó su fe. Nunca, alabado sea Dios, eh, dejó de creer que Dios estaba con él, que Dios cuidaba de él, que Dios era su protección. Fíjese que él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, que aún en medio de los momentos difíciles, en medio de la persecución, en medio, alabado sea Dios, de esa situación crítica que él estaba viviendo, él entendía que Dios estaba con él, que Dios no lo había abandonado, que Dios era quien cuidaba y lo defendía. Por eso él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego él mismo se contesta, ¿de quién temeré? O sea, que aquel que aunque esté pasando por el valle de sombra y de muerte, tiene su confianza puesta en Dios, aunque esté experimentando las situaciones más difíciles de su vida, él puede confesar que aunque esté pasando por la situación más difícil, Jehová es mi salvación. Entonces, ¿de quién voy a temer? Escuche bien lo que dice el verso 2. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos. O sea, aquellos que estaban buscándolo para hacerle daño, para destruirlo, incluso para darle muerte, para eliminarlo. Y después dice, mis angustiadores, o sea, personas que provocaban en él cierta situación de angustia, de dolor, de tristeza. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. O sea, que David estaba rodeado de enemigos, de personas que lo único que querían eran hacerle daño, destruirlo.
Oiga bien. Y si usted entiende, y si usted lee con detenimiento, él no habla de enemigos, sino de enemigos, o sea, muchos, angustiadores, o sea, que no eran dos o tres, eran muchas personas que lo estaban buscando, que lo estaban persiguiendo, que deseaban su muerte, que lo querían destruir. Sabe que cuando Dios pone en ti un propósito, cuando Dios te llama con un propósito, cuando Dios te da algo para que tú lo busques la manera de llevarlo a cabo, se va a levantar el enemigo como río, pero Jehová va a levantar bandera. Dios, el enemigo siempre va a querer imponerse. El enemigo siempre va a querer, alabado sea Dios, detener el propósito de Dios en tu vida. De que tú no logres lo que Dios propuso para ti. Por eso Él dice que cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. O sea, eran personas que estaban dispuestos a devorarlo, pero mira el fin de ellos. Ellos tropezaron y cayeron. Oh, qué tremendo, hermano. Tenemos que aprender a esperar en Dios, pero a esperar en Dios con paciencia. Cuando usted aprende a esperar en Dios con paciencia en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, usted, alabado sea Dios, va a vivir confiado, va a vivir seguro. Por eso David decía en un salmo, el que habita, alabado sea Dios, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, que la clave aquí es habitar en la presencia de Dios. Y sigue diciendo, y este es el verso clave en el cual me quiero concentrar. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué terrible, hermano. David utiliza una metáfora que él mismo sabía y entendía porque él era un guerrero. David está diciendo aquí que aunque un ejército, hermano, no está hablando de 2 o 3 hombres, está hablando tal vez de un batallón que tiene alrededor de 2000 hombres. O sea que aunque los rodeasen para destruirlo, aunque ellos acampen, la palabra acampar quiere decir que están reunidos, ubicados en un lugar, planificando cómo hacer daño, cómo destruir, cómo neutralizar al enemigo, a la persona a la cual están persiguiendo. Dice, no temerá mi corazón. ¿Sabe qué? Que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, cuando viene la mala noticia, el peor enemigo que podemos tener es el miedo, el temor. Y dije al principio que somos seres humanos y de momento puede venir el miedo o el temor. El problema no es que el miedo en un momento dado se manifieste, el problema es que el miedo reine al extremo que comience a ser de tropiezo y de impedimento que usted y yo sigamos adelante con lo que Dios ha propuesto. De que, como se dice por ahí normalmente, de que enganchemos los guantes, decir, no voy más, ya no voy más, no puedo. Él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. 2 cosas hay aquí. En medio del problema, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, lo primero que tenemos es que comenzar a buscar la manera de no temer, de no tener miedo, de que el miedo reine y domine al extremo, que nos entreguemos a la situación. La segunda cosa aquí, que es la que nos lleva muchas veces a superar el miedo, es cuando
es- en medio de la situación difícil, tenemos la capacidad de confiar en Dios, de que Dios está con nosotros como poderoso gigante, de que Él prometió que iba a estar con nosotros y Él nos va a defender. O sea, que David nos está enseñando en este día que aunque la situación se ponga difícil, que aunque venga la mala noticia, que aunque se levanten contra nosotros, aunque nos persigan, no debemos temer. Nuestra actitud es confiar en Dios, esperar en Dios, saber que Dios está con nosotros como poderoso gigante, que Él es quien cuida de nosotros. Por eso el Señor le dijo a los discípulos la noche antes de ser crucificado, porque el Señor pudo visualizar que ellos estaban llenos de temor, de miedo, estaban llenos de incertidumbre. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? Él le dijo unas palabras que es en cierta manera una promesa. Y esas palabras son que aunque en el mundo tengamos aflicciones, aunque en el mundo seamos perseguidos, que aunque el mundo se levante contra nosotros, no podemos temer, no temamos, porque el Señor venció al mundo. Ya el Señor venció a tu enemigo, ya el Señor venció a todo aquel que quiera levantarse. Oiga bien, mi hermano, mire lo que dice David en el verso 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Si hay algo que Dios quiere, que Dios anhela, es que sus hijos, los creyentes, los que nos llamamos cristianos, no permitamos que el problema, la persecución, la crítica, sea de impedimento, de tropiezo, para que tengamos comunión con Dios, para que nos congreguemos. David, alabado sea Dios, se propuso. Por eso él dice, una cosa he demandado a Jehová, porque es fácil cuando todo está bien. Vamos para la iglesia, vamos a congregarnos, vamos a servirle a Dios. Sí, es fácil cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay nadie que nos critique, cuando la situación económica comienza a llegar a un momento crítico. Es fácil. Pero cuando la cosa se pone difícil, ¿podrá usted decir lo que dice David aquí? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. O sea, en palabras sencillas, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque vamos a enfrentar situaciones difíciles. Van a haber levantamientos. El enemigo va a buscar la manera de que tropecemos y caigamos. El enemigo va a buscar la manera, alabado sea Dios, de que no tengamos comunión con Dios. Por eso tenemos que esforzarnos. Esta palabra aquí, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Requiere esfuerzo. Está hablando de esfuerzo, de ser valiente, de que aún en medio de la situación difícil, preocupante, no nos detengamos, sigamos hacia adelante. Estoy enfermo, estoy siendo perseguido, estoy siendo criticado, el enemigo se ha levantado como un río, pero eso no va a impedir que yo me congregue, que yo busque a Dios, que yo le dé a Dios el primado. Oiga bien,
Tenemos que esforzarnos, hermano. Porque van a llegar momentos en nuestra vida que vamos a querer enganchar los guantes, como se dice. Que nos vamos a desanimar. No permitamos que el problema, la situación, la persecución, la crítica o el chisme, alabado sea Dios, sean causa de que nos detengamos. No, Dios está con nosotros. Dios cuida de nosotros. Hay un ejército espiritual alrededor de nosotros cuidándonos. Así como hay un ejército de espíritus inmundos buscando la manera de hacernos daño, de destruirnos, de detener el impulso. También hay un ejército de ángeles que acampan alrededor nuestro para guardarnos, para defendernos, para cuidar de nosotros, para pelear por usted y por mí. No estamos solos. No. Dios, alabado sea Dios, es un Dios que obra como escudo alrededor nuestro. Él nos cubre por todos lados. El enemigo no puede entrar porque Él quiere. Mire lo que dice el verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. ¿Sabe qué? Cuando David dice que Dios lo va a esconder en su tabernáculo en el día del mal, lo que está diciendo es que la presencia de Dios nos va a rodear. Él va a ser escudo a nuestro alrededor. Pero eso sucede cuando usted y yo no permanecemos en la presencia de Dios, en comunión íntima con Dios, no importando la situación, no importando el ejército que se levante, no importando la acusación, tenemos que seguir hacia adelante. Oiga bien, Dios no, Dios tiene, nos tiene rodeado, guardado, protegido. Él no nos ha dejado solos. Aunque estemos pasando por el valle de la sombra y de muerte, no estamos solos. Aunque estemos experimentando escasez, aunque nos critiquen, aunque seamos perseguidos, no estamos solos. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Oiga bien, es importante, hermanos, alabado sea Dios, que entendamos que en medio de las aflicciones debemos permanecer firmes en la fe. En esta tarde Dios quiere alentarnos, hermano, para que confiamos plenamente en su poder. A pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de las malas noticias, levántate. No permitas que el problema o la situación comience a causar en ti temor, miedo. Porque cuando el temor y el miedo reina, vamos a menguar en la fe. Vamos a ver el problema más grande que Dios mismo. El problema es que a veces nos enfocamos en el problema, en la situación, en lo que dijo fulano de tal. No se enfoque en eso. Enfóquese en Dios. Oiga bien, aquí David está haciendo una declaración de confianza. Aquí vemos a David confiando en medio de la prueba, hermano. Porque él dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sabe qué? Que David experimentó muchas veces eso literalmente. En una ocasión David estaba en una cueva, escondido, porque él estuvo la mayor parte de ese proceso que Dios permitió huyendo de Saúl. Todo esto Dios lo permitió porque fue a través de toda esta situación que Dios comenzó a formar el hombre que Dios quería de David.
A veces los problemas, las persecuciones, las malas noticias, el levantamiento contra nosotros, ¿sabe qué? A veces no es el diablo. En muchas ocasiones Dios mismo el que está usando estas situaciones para formar en nosotros el creyente que Él quiere, el hombre conforme al corazón de Dios. David fue ungido como rey alrededor de algunos 15 años o 18. Pero pasó un proceso de 20 años casi, donde fue Dios que lo permitió. Y a través de ese proceso Dios iba formando el hombre que él quería que se sentara en el trono. Los procesos, las situaciones difíciles, muchas veces Dios las utiliza para fortalecer nuestra fe, para que seamos hombres y mujeres fuertes en el espíritu, no debiluchos, que por cualquier cosa salen corriendo. No, 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 no. Las pruebas, las situaciones difíciles, la persecución son objetos que Dios utiliza para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente. Por eso Dios nos dice en esta tarde que nos esforcemos, que seamos valientes, que las enfrentemos, porque de la única manera que podemos sobrepasar una situación difícil no es huyendo de ella, es enfrentándola. David tuvo que enfrentar ese proceso. Y eso lo llevó a ser un hombre firme, un rey firme, un hombre que confiaba en Dios. Yo no sé si en esta tarde usted está entendiendo. Aquí vemos 6 acciones, hermano, que manifiestan un hijo de Dios cuando confía en el Señor y que espera con paciencia la respuesta a sus oraciones. Escuche bien. La primera de ellas, vemos a David cuando abre su boca, no quejándose, no murmurando, no cuestionando a Dios, sino haciendo una declaración de confianza en Dios. Cuando usted está en un problema difícil, cuando usted está enfrentando una situación, ¿qué sale de sus labios? Queja, murmuración, cuestionando a Dios, o una declaración de que usted está confiando en Dios en medio de esa situación. O sea, que cuando se presenten los problemas y las luchas en nuestra vida, lo primero que necesitamos es estar preparados para enfrentarlas. No, no salir corriendo, no salir huyendo. Mire, mire, hay cristianos que están enfrentando situaciones en iglesia, por ejemplo, y salen corriendo de esa iglesia porque piensan que al llegar a otra iglesia el problema se acabó. Mire, mi hermano, el problema hay que enfrentarlo, porque si usted huye del problema, donde quiera que usted se meta, escuche bien, allí va a encontrar el problema. Oiga bien, la clave de esto es estar siempre preparado para cuando se presente el problema. O sea que una declaración de confianza en Dios nos prepara para confiar en Él en todo tiempo, en todo momento, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Oiga bien, mi hermano. Por eso David decía 3 cosas. El Señor es mi luz y mi salvación. Pero también decía que era su fortaleza. ¿En dónde está anclada su fe? Dígame, ¿en el pastor fulano de tal? ¿En el hermano fulano de tal? No, 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 no. Enfrente su problema en la presencia de Dios, confiando en Dios. Y esa es la segunda clave. Confiar en medio de la prueba. Debemos confiar aunque
alabado sea Dios, las cosas se pongan negras, como decimos. Aunque el problema siga gigantándose, siga confiando, siga creyendo. Por eso David decía que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oiga bien, eso es una declaración y una actitud de confianza, no en él, en Dios. Oiga bien, hay que confiar en medio de la prueba. O sea, David decía, aunque un ejército los rodeara, su corazón no temerá, decía David, aunque un ejército me rodee. Mire, David estuvo literalmente rodeado por un ejército mientras él estaba dentro de una cueva. Saúl lo persiguió, lo encontró en esa cueva y ahí en medio de esa situación David dijo unas palabras de fe y de confianza. ¿Sabe qué dijo él? Ahora no puedo dormir. Porque esta gente no me van, tengo miedo en este lugar. Si salgo afuera me van a matar. El sueño se me fue. No, no. David dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando David dijo eso, no estaba en el palacio. No, estaba dentro de una cueva y afuera estaba Saúl con cientos de soldados. ¿Podrá usted decir lo mismo? En medio de una situación difícil, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sabe qué? Que cuando usted dice que en paz me voy a acostar a dormir, en medio de este problema, usted está diciendo, el problema es pequeño, porque el Dios que yo le sirvo es gigante al lado del problema. Y por eso voy a dormir tranquilo, porque sé que Dios me va a cuidar, Dios me va a defender, Dios me va a guardar. Oiga bien, David no estaba viendo, hermano, el tamaño del problema. David estaba enfocado en que Dios es más grande y más poderoso que el problema. Que su Dios tenía el poder y la capacidad de destruir todos los enemigos que lo estaban rodeando. Oiga bien, mi hermano. Hay cosas que a veces nosotros, pequeñas, insignificantes, son las causas de que nos quedemos en la casa y no nos congreguemos. Porque no estamos confiando en la protección de Dios. El tercer punto que vemos aquí es que David era un hombre que confiaba en que Dios lo protegía en todas las circunstancias. Y eso es una actitud que nos lleva, escuche bien, a que, alabado sea Dios, no confiemos en nosotros mismos, sino que aprendamos a confiar en Dios. ¿En dónde está puesta su confianza? ¿En sus recursos? ¿En su economía? ¿En el ministerio que tiene? ¿En sus amigos? ¿En su cuenta de banco? ¿O en el Dios que prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo? Ponga su confianza en Dios, porque Él está dispuesto a protegerlo, a guardarlo en medio de cualquier situación. Oiga bien, mire lo que dice Isaías 66:1. Dice, Jehová dijo así, aquí está hablando el Señor, esa es la firma del Señor. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Sabe qué? Esa casa que Dios está hablando y el lugar de ese reposo que Dios está hablando es su corazón. Ya Dios no habita en templos hechos de hombre. Dios habita en usted y en mí.
Dios lo que está diciendo en este salmo es que nosotros permitamos que Dios habite en nuestros corazones, que Dios sea quien tome el control y el dominio de nuestras actitudes, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. O sea, que sea Él quien controle toda nuestra vida. Porque cuando eso sucede, vamos a vivir confiados. Usted y yo somos el templo del Espíritu, hermano. ¿Está entendiendo usted en esta tarde que Dios está con usted como poderoso gigante, no importando la situación que usted está experimentando? Usted no está solo, no estamos solos. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Por eso David decía en el Salmo 91, verso 1, que lo mencionó ahorita, pero lo voy a mencionar otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira que hay dos cosas importantes. Primero, el que habita al abrigo. El abrigo es algo que se utiliza para protección del clima. Por ejemplo, en los desiertos, el clima varía. De día hace un calor inmenso y de noche hace frío. Por lógica necesitamos un abrigo para cubrirnos, para protegernos del frío. De día tenemos que buscar un lugar donde haya sombra. O sea, lo que está queriendo decir aquí David, que aquel que habita, que el que está en comunión con Dios, en comunión íntima, Dios lo va a proteger. Dios va a cuidar de él. Pero él dice el que habita, no el que viene y se va, no el que está 2 días, sino el que habita. Quiere decir el que continuamente está en comunión con Dios. Esto no es cuestión de un día o dos, esto es diariamente. Todo el tiempo debemos estar en comunión íntima con Dios. No basta solo con orar. Hay que buscar la presencia de Dios continuamente. Buscar tener comunión con Dios todo el tiempo. Porque dice el que habita, no el que viene y se va, no el que está 2 días, no el que está 5 minutos, no. El que habita, el que vive, el que escogió ese lugar para vivir. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Dios es nuestra esperanza, hermano. Él es el castillo, perdón, donde buscamos esa protección. Por eso debemos confiar en Él, hermano, porque Él tiene el poder de librarnos del lazo del cazador. El cazador aquí es el enemigo, el que nos persigue. Él nos libra. Él nos protege, Él cuida de nosotros, así como el pastor cuida de sus ovejas, Dios cuida de nosotros. Así que en esta tarde, si usted tiene un problema, si está pasando por una situación difícil, si ha recibido una mala noticia, es la hora de que comience a confiar en Dios, de que comience a decir como decía David, y no solamente decir, sino en cierta manera vivirlo y decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es tiempo de dejar a Dios que pelee por nosotros, de no, en cierta manera, tratar de resolver nosotros los problemas. Porque muchas veces estamos metiendo la mano donde no debemos meter la mano. Acérquese a Dios. Porque el que se acerca a Dios, Dios se le acerca a él. La Biblia dice que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo y de vosotros huirá. Pero tenemos que someternos a Dios. Así que en esta tarde, este es el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Reflexione en él. Y le pido de todo corazón que compartan este video. Que Dios me los bendiga.